El aire de los mercados financieros se siente viciado, cargado de una electricidad estática que solo aquellos con una visión más allá de lo evidente logran percibir como el preludio del colapso. Tú, que observas con nerviosismo los números rojos en tu pantalla y el costo de la vida que se eleva como un muro infranqueable. Estás sintiendo el eco de una advertencia que fue lanzada hace décadas. Jeane Dixon, la vidente que predijo el asesinato de JFK y el ascenso de potencias que nadie imaginaba, dejó un rastro de visiones específicas para el año 2026 que los economistas de hoy intentan ocultar bajo términos técnicos y promesas de estabilidad. Dixon no miraba las gráficas de Wall Street, ella miraba el pulso de las estrellas y el flujo de una energía que ella llamaba la gran disolución. En sus manuscritos menos difundidos, advirtió que el 2026 sería el año en que el dinero de papel y las cifras electrónicas se enfrentarían a una prueba de fuego que no podrían superar. No se trata de una crisis pasajera, sino de una transmutación total de lo que entiendes por valor. La economía global que conoces está pendiendo de un hilo de seda que las élites están a punto de cortar para dar paso a un sistema que Jeane Dixon describió como la marca de la dependencia absoluta. ¿Has sentido que, a pesar de trabajar más, el suelo bajo tus pies se vuelve más inestable? Esa es la vibración de una estructura que se está quebrando. Dixon habló de un viento del este que traería consigo no solo nuevas monedas, sino una forma de control que anularía la propiedad privada tal como la concebimos. Ella vio cómo las naciones más poderosas del mundo se arrodillaban ante una entidad financiera invisible que no responde a gobiernos, sino a una agenda que ha esperado siglos para manifestarse. Tú estás en el epicentro de este cambio, y la venda está por caer con una violencia que nadie te ha advertido. Si sientes que tu seguridad financiera está en riesgo y buscas la verdad para proteger a los tuyos, este es el momento de actuar. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no quedar atrapado en el apagón informativo que se avecina. Únete a quienes han decidido anticiparse a la tormenta antes de que el sistema bloquee todas las salidas. La precisión de Jeane Dixon es inquietante porque ella no hablaba de probabilidades, sino de destinos. Ella visualizó una gran mancha negra extendiéndose sobre los bancos centrales de Occidente en el año 2026, provocando un congelamiento de fondos que dejará a millones de personas sin acceso a sus propios ahorros durante semanas críticas. Es el cumplimiento de su profecía sobre el ayuno forzado de las máquinas, donde la tecnología que nos prometió libertad se convertirá en la jaula que nos impedirá comprar incluso lo más básico si no aceptamos las nuevas y oscuras reglas del juego. Tú has visto las señales en el incremento irracional de los precios y en la desaparición gradual del efectivo en tus calles. Dixon fue clara al decir que el 2026 marcaría la llegada de un líder carismático de las finanzas que prometería salvar el mundo con una moneda única, pero que en realidad traería la esclavitud digital. El tono de revelación de esta jornada no es para alarmarte sin sentido, sino para que reconozcas que el tiempo del negacionismo económico ha terminado. La evidencia factual está en los movimientos masivos de oro que los bancos centrales están realizando en secreto, mientras te piden a ti que confíes en sus plataformas digitales. Imagina un mundo donde tu capacidad de sobrevivir dependa de un puntaje de comportamiento otorgado por una inteligencia artificial que Jeane Dixon llamó el ídolo de metal con ojos de cristal. En este 2026, la economía global dejará de ser un intercambio de bienes para convertirse en un sistema de premios y castigos. La vidente advirtió que los que poseen la tierra y las semillas serán los únicos libres. Un mensaje que resuena con fuerza en un mundo donde todo lo que crees poseer es, en realidad, un alquiler temporal sujeto a términos y condiciones que pueden cambiar mañana. La intriga aumenta al observar cómo las grandes fortunas del mundo están migrando hacia activos físicos y búnkeres de almacenamiento, mientras a la clase media se le incentiva a invertir en humo virtual. Jeane Dixon vio este gran engaño de las sombras y advirtió que el despertar sería doloroso para quienes no tuvieran los pies en la tierra. Estamos a las puertas de una revelación que cambiará tu concepto de trabajo,
ahorro y futuro. Prepárate, porque lo que desglosaremos a continuación sobre el vuelo de esta nueva economía te mostrará que el colapso ya ha comenzado, solo que aún no han apagado las luces de la sala. El desarrollo de este colapso no será un evento ruidoso de un solo día, sino un vuelo descendente hacia una nueva forma de control que Jim Dixon describió como la jaula de oro digital. En este año 2026, verás cómo las ventajas de la tecnología financiera, esa que te prometió rapidez y comodidad, se convierten en las cadenas de tu propia inmovilidad. La vidente fue muy enfática al predecir que las monedas que no se pueden tocar se convertirán en el látigo de los nuevos señores. Tú, que has abrazado la digitalización de tus ahorros, estás a punto de descubrir que lo que no tienes físicamente no te pertenece realmente. Dixon visualizó una gran confederación de bancos que, bajo el pretexto de una emergencia climática o sanitaria, unificarán sus criterios para decidir en qué puedes gastar tu dinero. Imagina intentar comprar combustible o carne y que tu tarjeta sea rechazada porque has excedido tu cuota de carbono del mes. Este es el vuelo de la experiencia económica en el 2026. Una transición de la libertad de mercado a una economía de permisos. La vidente advirtió que el crédito social llegaría a Occidente disfrazado de seguridad financiera, y hoy vemos cómo los algoritmos ya están clasificando a los ciudadanos según su nivel de obediencia al sistema. ¿Por qué las grandes corporaciones están tan interesadas en que abandones el efectivo? Porque el anonimato es el último refugio de la libertad. Jim Dixon habló de un gran ojo en la billetera que todo lo registraría. En este año, la desaparición del papel moneda en varias naciones europeas y americanas será el experimento final para ver cuánto control tolera la población. Tú observarás cómo las pequeñas empresas desaparecen, asfixiadas por regulaciones que solo los gigantes pueden cumplir, creando un monopolio donde el único empleador y el único proveedor será el mismo sistema que te vigila. La vidente también mencionó el vuelo del capital hacia las estrellas. Esto se refiere a la inversión masiva de las élites en tecnologías fuera de la Tierra y en activos que el ciudadano común ni siquiera comprende. Mientras a ti se te pide que ahorres en monedas que se devalúan cada hora, los verdaderos arquitectos del sistema están moviendo sus fichas hacia recursos que Jim Dixon llamó tesoros de luz y metal antiguo. En el 2026, la brecha entre los que saben lo que viene y los que simplemente reaccionan se volverá un abismo insalvable que definirá la jerarquía social por los próximos 100 años. Este vuelo económico también incluye la manipulación del valor del tiempo. Dixon predijo que el trabajo del hombre valdrá menos que el aceite de las máquinas. Estamos viendo la sustitución masiva de la mano de obra por sistemas automatizados que no exigen derechos ni salarios. La consecuencia en este año será una renta básica universal que Dixon describió como el pan de la vergüenza, una limosna digital que te mantendrá con vida pero te quitará el incentivo de progresar, convirtiéndote en un dependiente absoluto del Estado. Tú sentirás la tentación de aceptar esta seguridad, pero el precio será tu capacidad de disentir. La intriga se profundiza cuando analizas quiénes están detrás de estos movimientos. Dixon mencionó a un grupo de 13 mentes que se reúnen bajo la luna nueva para decidir el destino de las divisas. No es una teoría de pasillo, es la expansión de una realidad factual donde las decisiones que afectan tu mesa no se toman en tu congreso local, sino en foros internacionales donde la soberanía nacional es un estorbo. El vuelo hacia el 2026 es, en esencia, la preparación para el gran reinicio que Jim Dixon temía, una humanidad estandarizada bajo una economía de vigilancia total. La profundización de este conflicto se manifiesta en una guerra invisible por los recursos que Jim Dixon denominó la batalla por el sustento del mañana. En este año 2026, la expansión del desorden económico llega a un punto donde las potencias ya no pelean por territorios, sino por el control total de las cadenas de suministro de alimentos y energía. La vidente advirtió que el hambre será utilizada como una llave para abrir las puertas de la sumisión. Tú verás cómo productos que considerabas básicos se convierten en lujos,
no por falta de producción, sino por una distribución selectiva diseñada para quebrar la voluntad de las naciones rebeldes. Dixon visualizó una gran fractura entre el este y el oeste que iría más allá de lo político, centrándose en la creación de dos sistemas financieros totalmente incompatibles. Esta expansión del conflicto obligará a Latinoamérica a elegir un bando en una guerra de divisas que Jim Dixon llamó el choque de los espejismos. El valor de tu trabajo y de tus ahorros dependerá de qué lado de esta cortina de hierro digital te encuentres. La evidencia científica de este cambio se observa en la implementación masiva de redes de satélites destinadas exclusivamente a la gestión de criptoactivos estatales, creando un cielo que ya no es para los pájaros, sino para el flujo de un capital que tú nunca podrás tocar. Has llegado al epicentro de esta gran revelación económica. Si valoras tu autonomía y te niegas a ser una cifra más en el tablero de las élites, es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un me gusta a este encuentro y comenta la palabra soberanía para confirmar que tu mente sigue siendo libre. Tu interacción es la señal que nos permite seguir burlando el algoritmo de control y entregándote la verdad sin filtros. La expansión de este nuevo mundo financiero trae consigo la desaparición de la privacidad en tus transacciones más íntimas. Dixon mencionó que hasta el óvulo entregado al mendigo será registrado por el escribano de metal. En el 2026, cada intercambio de valor será una oportunidad para que el sistema aprenda tus debilidades y tus lealtades. Esta es la realidad de la economía de vigilancia. Un conflicto donde tu propia billetera es el espía que informa sobre tus movimientos, tus gustos y, lo más peligroso, tu nivel de disidencia. La vidente advirtió que aquellos que busquen operar fuera de este sistema serán marcados como parias de la luz, quedando excluidos de cualquier beneficio social. Tú observarás con intriga cómo el oro físico comienza a desaparecer de las joyerías y mercados locales, siendo absorbido por manos invisibles que se preparan para el gran apagón digital. Dixon fue muy clara. El metal amarillo será la única voz que se escuche cuando los cables se corten. La expansión del conflicto económico también incluye una manipulación climática dirigida a destruir las cosechas de los pequeños agricultores, forzando la migración hacia las megaciudades donde el control es absoluto. Es un plan maestro de concentración urbana y financiera que Jim Dixon vio desarrollarse con una precisión que desafía toda lógica convencional. La tensión aumenta al descubrir que las instituciones que debían proteger tu economía son las mismas que están facilitando su demolición. Dixon habló de médicos que inyectan veneno en lugar de cura, una metáfora sobre los bancos centrales que emiten deuda para supuestamente salvar la economía, cuando en realidad están asegurando su muerte cerebral. En este año, la expansión de esta deuda llegará a niveles astronómicos, haciendo que el concepto mismo de pagar sea irrelevante. Solo quedará la obediencia como moneda de cambio. Estamos a las puertas de un giro de trama que cambiará tu percepción de la riqueza para siempre. Lo que viene a continuación es la exposición de los problemas ocultos y la realidad cruda que Jim Dixon describió como el invierno del capital. Prepárate, porque la seguridad que crees tener es tan frágil como una burbuja de jabón en medio de un huracán, y el próximo paso de esta revelación te mostrará quiénes son los verdaderos dueños de tu tiempo. El velo de la prosperidad ficticia se desgarra para mostrarte la realidad cruda que Jim Dixon describió como el banquete de las sombras sobre la mesa del hombre común. El giro de trama que los medios de comunicación intentan suavizar es que la inflación que experimentas no es un accidente, sino una demolición controlada de tu capacidad de ahorro. La vidente advirtió que en el año 2026, el papel quemará las manos de quien lo sostenga, una referencia directa a la pérdida de poder adquisitivo tan veloz que el dinero se volverá inútil antes de que puedas gastarlo. Es el fin de la clase media tal como la conoces, diseñada para que solo queden dos niveles, los arquitectos del sistema y los servidores de la red. Los problemas ocultos salen a la luz cuando observamos la fragilidad de la red eléctrica que sostiene la economía digital. Dixon visualizó ciudades de luz que se apagan para siempre en una sola noche de invierno.
La realidad cruda es que un solo pulso electromagnético, ya sea natural o provocado, borrará los registros de propiedad y deudas de millones de personas en este 2026. El giro aterrador es que este evento será utilizado por los bancos para realizar un reinicio de fábrica de la economía, donde solo aquellos que tengan activos físicos o conexiones con la élite recuperarán su estatus. Mientras que tú podrías despertar sin un solo registro de que alguna vez tuviste algo a tu nombre. La vidente también habló de la moneda del cuerpo. En esta realidad cruda, el acceso a la salud y a los alimentos básicos estará condicionado a la entrega de tus datos biométricos constantes. El giro de trama es que tu propia biología se convierte en el colateral de tus préstamos. Dixon advirtió que el hombre venderá su sangre por un plato de lentejas digitales, una metáfora sobre cómo la necesidad extrema obligará a la población a aceptar implantes o seguimientos biotecnológicos para poder participar en el mercado. No es ciencia ficción, es el diseño de una economía que ya no necesita tu trabajo, sino tu información y tu obediencia biológica total. Tú has notado la intriga en torno a la escasez de efectivo, pero la realidad cruda es que se trata de un asedio financiero. Sin dinero físico, no tienes salida de emergencia. Jeane Dixon vio cómo las puertas se cerraban desde adentro en el año 2026. Al eliminar tu capacidad de transaccionar fuera del sistema, te han convertido en un prisionero de un algoritmo que puede decidir, por un simple comentario en una red social, que tu dinero ya no es válido para comprar medicinas. Este es el giro final. La economía ya no es una herramienta de intercambio, sino el arma de ejecución social más efectiva jamás creada. Los problemas ocultos de este sistema se manifiestan en la deshumanización del valor. Dixon mencionó que las máquinas pondrán precio al alma del niño. Estamos viendo cómo el mercado de futuros ya no solo apuesta por el trigo o el petróleo, sino por la productividad futura de las personas mediante contratos de deuda educativa y de vida. La realidad cruda es que en este 2026, podrías descubrir que tu vida ya ha sido vendida en paquetes financieros en mercados que ni siquiera sabías que existían. La intriga se vuelve angustia cuando comprendes que el sistema no está fallando, sino que está funcionando perfectamente para aquellos que lo construyeron. Prepárate, porque después de este golpe de realidad cruda, entramos en el terreno de la tensión máxima. Lo que Jeane Dixon llamó el rugido del león hambriento, está por manifestarse en las calles de las grandes capitales. Las consecuencias de estas revelaciones económicas provocarán una reacción en cadena que obligará a cada individuo a tomar una decisión definitiva. El tiempo de la teoría ha terminado, y el tiempo de la supervivencia ha comenzado en este 2026 que cambiará el rumbo de la humanidad para siempre. La tensión ha alcanzado su punto de ebullición absoluta en este 2026, donde la calma artificial de los mercados se rompe violentamente para dar paso a lo que Jeane Dixon denominó el gran estruendo de los templos de cristal. En este preciso instante, las consecuencias inesperadas de décadas de manipulación financiera, deudas impagables y emisión de dinero ficticio, estallan con una fuerza que ni los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados pueden contener. La tensión máxima se vive en las calles de las grandes metrópolis, en las filas interminables frente a cajeros automáticos que solo devuelven mensajes de error o pantallas en negro, mientras el valor de las divisas que conoces cae en un abismo sin fondo del que no hay retorno. La vidente advirtió con una precisión que hiela la sangre que el oro de los hombres se convertirá en humo antes del atardecer. Y hoy esa profecía se manifiesta en el colapso total de la confianza pública y la evaporación del poder adquisitivo en cuestión de horas. Tú sentirás la tensión máxima en el silencio sepulcral de los comercios cerrados, en las persianas metálicas bajadas a mitad del día, y en la mirada cargada de una desesperación eléctrica de quienes confiaron ciegamente en la seguridad de sus aplicaciones móviles y sus cuentas digitales. La consecuencia inesperada de la digitalización total de la sociedad es la parálisis absoluta ante un fallo sistémico.
Dixon visualizó con claridad a hombres con trajes caros, llorando en las esquinas de los distritos financieros, porque sus llaves ya no abren las puertas de sus propias cajas fuertes. En el 2026, la jerarquía social se invierte de golpe y sin previo aviso. Quien tiene un trozo de tierra fértil, un pozo de agua limpia y conocimiento ancestral posee más poder real que el dueño de un inmenso banco de datos que ya nadie puede consultar. Es la tensión insoportable de un mundo que descubre, demasiado tarde y con dolor, que no se puede comer el código binario, ni abrigarse con cifras parpadeantes en una pantalla. Las consecuencias inesperadas se extienden como una plaga al ámbito civil, donde la escasez provocada por el colapso de la logística internacional genera brotes de tensión máxima en las megaciudades hiperconectadas. Jeane Dixon habló de el rugido ensordecedor de la multitud que pide pan y recibe chips de metal frío. La respuesta de los gobiernos, superados por la magnitud del caos, será la implementación de una ley marcial tecnológica sin precedentes. Utilizando drones de vigilancia y sistemas de seguimiento constantes para sofocar el descontento popular y racionar los recursos existentes. Tú verás cómo la libertad de tránsito es suspendida bajo el pretexto humanitario de garantizar la distribución equitativa de suministros básicos, creando una tensión insoportable entre la necesidad de seguridad biológica y el deseo intrínseco de libertad personal. Es un asedio desde todos los frentes, el económico, el físico y el psicológico, donde cada decisión que tomes podría marcar tu supervivencia en el nuevo orden que emerge de las cenizas del capital. Dixon también predijo una consecuencia inesperada en el plano espiritual y emocional. Cuando el dinero muera, el hombre buscará a Dios o al diablo con la misma desesperación febril. Esta tensión máxima provocará el surgimiento de cultos económicos y líderes mesiánicos digitales que prometerán el regreso inmediato a una edad de oro a cambio de una lealtad absoluta y la entrega de los últimos restos de privacidad que te queden. En este 2026, la economía dejará de ser una ciencia fría para convertirse en una religión de supervivencia extrema. Las consecuencias de haber ignorado las advertencias de la vidente durante décadas se presentan ahora ante ti como una factura impostergable que la humanidad debe pagar con su propia estabilidad emocional y su cordura. La tensión máxima llegará a su clímax definitivo cuando las potencias mundiales, en un intento desesperado por salvar su influencia agonizante, inicien una confiscación masiva de activos privados y ahorros bajo el nombre de solidaridad nacional. Dixon advirtió que lo que creías tuyo por derecho será reclamado por el César en nombre del bien común ficticio. La consecuencia inesperada es la aparición inmediata de una economía subterránea, un mercado de sombras donde el trueque, el intercambio de favores y las monedas físicas de metales preciosos vuelven a tener un valor real y tangible. Estás viviendo el momento de la tensión final, el punto crítico donde el viejo mundo exhala su último suspiro cargado de azufre antes de la gran y dolorosa transformación. Prepárate con cada fibra de tu ser para el desenlace de esta jornada histórica. Hemos recorrido juntos el camino desde la advertencia temprana hasta el estallido de la tensión máxima, analizando cada giro de esta realidad económica que Jeane Dixon vio con una claridad que hoy nos sirve de mapa en la oscuridad. Ahora, solo queda el cierre definitivo, la conclusión épica que unirá todos los hilos sueltos y te mostrará el único camino posible a seguir en medio de la tormenta perfecta. El tiempo de la incertidumbre cobarde está terminando para dar paso a la verdad final del 2026. Una verdad que solo los que han despertado podrán soportar y utilizar a su favor. El estruendo de los mercados financieros que Jeane Dixon escuchó en sus visiones hace décadas finalmente se asienta, dejando tras de sí el eco de una realidad devastadora que ya no puede ser ignorada por más tiempo ni ocultada tras discursos de falsa estabilidad. La conclusión reflexiva de esta travesía por las sombras del capital es que la economía del año 2026 no es simplemente un sistema de intercambio de bienes o un conjunto de gráficas en una pantalla, sino que se ha revelado como un examen riguroso y definitivo para tu espíritu, tu integridad y tu voluntad de ser libre.
La vidente advirtió con una solemnidad que hoy cobra un sentido aterrador que solo aquel que no sea esclavo de sus posesiones materiales podrá caminar sobre las brasas de la crisis global sin quemarse los pies. El cierre épico de este ciclo nos revela una verdad que pocos se atreven a pronunciar. Mientras las estructuras de metal, cristal y deuda de las grandes bancas internacionales se tambalean y caen por su propio peso, la verdadera riqueza emerge en la autonomía personal, el conocimiento práctico de la Tierra y la capacidad inquebrantable de ver a través de la gran ilusión digital que han construido minuciosamente para mantenerte sumiso. No estás presenciando simplemente el fin del mundo, sino algo mucho más profundo. Estás ante el fin de una forma de vivir basada en la deuda perpetua, el consumo vacío de sentido y el engaño sistemático de las élites. Jean Dixon nos dejó estas advertencias no para que nos rindiéramos al miedo paralizante que inmoviliza el alma, sino para que buscáramos refugio en la verdad física, en lo tangible y en la conexión humana real que ningún algoritmo de inteligencia artificial puede simular, predecir ni controlar. En este 2026, la moneda más valiosa que podrás poseer no será el crédito digital que parpadea con fragilidad en tu teléfono móvil, sino tu libertad de pensamiento, tu salud y tu capacidad de adaptación ante lo inesperado. El camino hacia el futuro exige que dejes de ser un consumidor pasivo y te conviertas, de una vez por todas, en el arquitecto soberano de tu propia seguridad, reconociendo que la verdadera libertad empieza en el momento exacto en que decides que tu alma y tu tiempo no tienen precio para los mercaderes del caos que operan desde las sombras. Tú tienes ahora el poder inmenso de la anticipación mientras el resto de la humanidad camina con los ojos vendados hacia el precipicio de la devaluación total y el control biométrico. Las lecciones de Dixon son un faro de luz intensa en la tormenta económica que ya ha comenzado a azotar con fuerza las costas de tu realidad cotidiana. Al final de este largo camino, cuando el polvo de los bancos centrales finalmente se haya asentado y las pantallas se apaguen, solo quedarán de pie aquellos que supieron diversificar su fe y su capital hacia lo que es físico, real y eterno. Esta es la gran revelación que el sistema no quería que supieras. El orden establecido solo tiene poder sobre ti si tú le otorgas el valor que ellos te imponen por la fuerza o el engaño. Al despertar de este sueño inducido, recuperas la llave de tu propia jaula y te preparas para reconstruir un mundo nuevo sobre bases sólidas que no pueden ser borradas por un apagón electrónico ni confiscadas por un decreto gubernamental. Si has sentido en lo más profundo de tu ser que el velo del sistema se ha rasgado frente a tus ojos y la verdad ha golpeado tu conciencia con la fuerza de un rayo, no permitas bajo ninguna circunstancia que la sombra vuelva a cubrirte con su manto de ignorancia reconfortante. Es el momento de actuar con una decisión inquebrantable antes de que las puertas del nuevo orden económico se cierren por completo y te dejen atrapado en la dependencia absoluta. Suscríbete ahora mismo para fortalecer nuestra red de resistencia consciente. Activa la campana para recibir cada revelación antes que nadie, y comparte este mensaje con urgencia con aquellos que aún duermen en la falsa seguridad de sus pantallas. Comenta la palabra libertad para confirmar que has elegido el camino de la conciencia por encima de la obediencia digital y el miedo. Tu despertar es la única fuerza real que los dueños del dinero no pueden calcular, no pueden comprar y nunca podrán controlar.